Mientras que Inglaterra se veía paralizada por los brutales homicidios de mujeres que trabajaban como prostitutas en el distrito Whitechapel de Londres, al otro lado del océano, en Estados Unidos, un hombre igual de macabro actuaba sin que nadie lo supiera. A diferencia del despiadado Jack el Destripador, el nombre de H.H. Holmes nunca alcanzó la misma trascendencia, pero sus crímenes eran igual de macabros y oscuros. De hecho, el norteamericano, que actuó en su mayoría en Chicago, construyó específicamente un edificio para acabar con sus víctimas. Se dice que el hotel que había creado estaba lleno de cuartos secretos, escaleras ciegas, pasadizos que parecían laberintos, trampas y conexiones de gas que le permitían no solo acabar con la vida de sus huéspedes, sino también deshacerse de sus cuerpos de formas igual de macabras. A sus 35 años de edad, cuando fue atrapado, H.H. Holmes confesó haber asesinado a 27 personas, aunque a día de hoy se cree que el número de víctimas podría aumentar hasta 300. Esta es la historia del primer asesino serial de Estados Unidos. El caso de H.H. Holmes también inspiró la temporada Hotel de American Horror Story. Quien la haya visto sabrá que en esta temporada Evan Peters hace de H.H. Holmes. Y hoy vamos a hablar sobre el caso real. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos con este caso que es espantoso, macabro y aterrador. El nombre de este hombre no era H.H. Holmes, sino en realidad era Hernan Webster Madgett, y nació el 16 de mayo de 1861 en un pueblo rural llamado Glymanton, que se ubica en New Hampshire. Hernan fue el tercer hijo del matrimonio conformado por Levi Horton Madgett y Theodate Page Prince. Ambos eran miembros de las primeras familias que habían llegado desde Inglaterra para poblar Glymanton el siglo anterior, lo que les seguía otorgando una especie de honor incluso cuando había pasado más de 100 años de la fundación del pueblo. Los Madgett, la familia paterna de Hernan, se habían dedicado desde un inicio a trabajar la tierra, un negocio que se había mantenido entre ellos hasta Levi, quien seguía trabajando como granjero, aunque su posición económica ya no era tan buena como la de las primeras generaciones de su familia, por lo que ocasionalmente también debía trabajar como mercader, vendiendo personalmente en los mercados aquello que producía en su propia granja. Como era común en esa época, Levi era el único sostén económico de su familia, aunque no era lo que mejor se le daba. Según lo que afirman algunas fuentes, el hombre tenía graves problemas con la bebida, pero también tenía un carácter agresivo y violento. No era necesario que estuviera ebrio para que tuviese actitudes extremadamente abusivas con sus hijos. Caracterizado por una forma de educar basada en la disciplina, a menudo terminaba sometiéndolos a castigos bastante crueles, a lo que su esposa Theodate no se oponía, siendo incluso todavía más severa a veces que él. Antes de convertirse en esposa de Levi, Theodate, quien era miembro ferviente de la Iglesia Metodista, había trabajado como maestra, basando su pedagogía en las escrituras bíblicas, lo que también aplicaba a sus hijos, con quienes era muy rígida y firme, aunque siempre era Levi el encargado de llevar a cargo los castigos o también tranquilizarlos. Por ejemplo, cuando todavía eran bebés o muy pequeños, sus hijos, para ser castigados, Levi los calmaba poniendo trapos húmedos en querosén sobre sus bocas. A medida que iban creciendo y el método perdía efectividad, pasaban a ser corregidos con métodos mucho más crueles, que implicaban desde largos periodos sin comer hasta varios días aislados del resto de la familia. Para evitar estos terribles castigos, Hernan solía escapar al bosque cercano a su casa, donde pasaba horas y horas, y fue durante esos largos ratos en la naturaleza que comenzó a desarrollar un enorme interés por los animales. Un interés que podía parecer normal, pero no lo era en lo absoluto. Lo que más le interesaba a Hernan eran los animales muertos, por lo que pasaba horas y horas buscando encontrar algún animal sin vida. Al iniciar la escuela, esta fascinación no disminuyó, sino todo lo contrario. Su gusto por el estudio y su inteligencia lo convirtieron en blanco de burlas y acoso por parte de sus compañeros, por lo que Hernan, en vez de pasar tiempo con sus compañeros o hacer amigos después de clases, se apresuraba a salir de la escuela para adentrarse en el bosque. En una de esas ocasiones,
Holmes, sus compañeros de clase lo siguieron, descubriendo qué era lo que hacía allí, lo que por supuesto generó todavía más burlas, volviendo en algo recurrente el burlarse de la fascinación que tenía hacia la muerte Hernan. Uno de los episodios que más lo marcó de esa época fue cuando sus compañeros le hicieron pararse frente a un cadáver humano y le obligaron a tocar su rostro. Era un esqueleto que tenían en clase de ciencias. Como todo niño, al principio aquello le aterró muchísimo, pero pronto ese miedo se transformó en curiosidad. Años después, el propio Hernan diría que ese episodio lo inspiró a empezar a diseccionar animales. Su curiosidad por la muerte había aumentado junto a su interés por la anatomía de los seres vivos, y aquello le llevó a incluso acabar con la vida de animales pequeños y las mascotas de algunos de sus vecinos. De la secundaria de su pueblo se graduó con honores. Ya no era un niño pequeño y acosado, sino un joven alto, apuesto y atractivo que tenía un gran carisma que sabía utilizar a su favor para conseguir lo que deseaba. Muestra de ello fue su relación con Clara Lovering, hija de una de las familias más ricas de Glymanton. Se habían conocido en la secundaria, pero al igual que con el resto del mundo, Hernan no había hablado demasiado con ella. Sin embargo, a sus 18 años, ambos decidieron casarse en julio de 1878. Con Clara, Hernan tendría su primer hijo en 1880, un niño al que nombraron Robert. Sin embargo, la felicidad del hombre no estaba en su familia. Lo que deseaba era tener acceso a la fortuna de su esposa, y cuando la tuvo no tardó en utilizarla para ingresar en la Universidad de Vermont para estudiar medicina, aunque en 1882 se trasladó a la Universidad de Michigan, donde finalmente se licenció como médico. Su paso por la universidad no fue de lo más común tampoco, su desempeño era más bien mediocre, no estaba interesado en aprender cómo salvar vidas o curar pacientes. Las mejores notas las obtenía en aquellas materias en las que podía poner en práctica su experiencia haciendo cortes limpios, concisos y precisos, pero esto no le garantizaba una nota perfecta, sino apenas un aprobado. Durante esa misma época, mientras hacía las prácticas en el laboratorio del profesor William James Hartman, dio los primeros pasos en las estafas. Juntos, Hernan y su profesor desfiguraban y quemaban los rostros de los cadáveres que eran donados para el estudio, y el objetivo era hacerlos pasar por otras personas frente a las aseguradoras y cobrar así las pólizas de su seguro de vida, haciendo pasar sus muertes como trágicos accidentes. O sea, esto es súper enfermizo, pero no solo por parte de Hernan Holmes, sino también por parte de su profesor. ¿Cómo se le ocurre al profesor junto a un alumno desfigurar cadáveres para cobrar pólizas de seguro de vida? Pese a este comportamiento, que obviamente era ilegal, en junio de 1884 Hernan aprobó sus últimos exámenes y obtuvo su título de medicina. Ya no necesitaba a Clara, su mujer, para que pagara sus estudios, así que decidió empezar una nueva vida. Abandonó a su esposa e hijo para mudarse a Nueva York, donde durante un año ejerció como médico. En agosto de 1885 decidió volver a mudarse, esta vez en Chicago, donde empezó a presentarse como el Dr. Henry H. Holmes. El motivo era simple, la bigamia, pues apenas unos meses después de mudarse a Chicago conoció a Myrta Belknap, una mujer millonaria con la que pretendía casarse, pero como no estaba oficialmente divorciado de Clara, debió tomar una nueva identidad. La boda con Myrta se celebró ese mismo año, 1885, y logró estafar a la familia de esta una suma de $5,000, que para la época era una fortuna, pero eso no le fue suficiente. Tras separarse de Myrta debido a la estafa, el ahora Dr. Henry H. Holmes consiguió trabajo en una farmacia ubicada en la intersección de las calles South Wallace y la calle 63 de Chicago. Pertenecía al matrimonio Holt, aunque como él estaba enfermo, quien más se hacía cargo del negocio era Elizabeth Holt, quien contrató a Holmes para tener a alguien que le ayudara. Apenas unos meses después de que el hombre empezara a trabajar allí, el esposo de Elizabeth falleció, por lo que en ese momento tan vulnerable y duro, Holmes se mostró sumamente amable con la viuda, haciéndose cargo de la mayoría de las tareas, hasta lograr convencerla de que lo dejara encargarse por completo de la farmacia.
Poco después convenció a la mujer de que le vendiera el negocio, algo que Elizabeth aceptó. Sorprendentemente, después de esta transacción, la dueña original del local desapareció. Cuando sus clientes habituales preguntaban a Holmes sobre Elizabeth, este aseguraba que la mujer se había ido a California, aunque nadie pudo nunca confirmarlo. Con el dinero que había estafado en el último tiempo, Holmes decidió comprar un terreno vacío frente a su tienda para llevar a cabo uno de sus sueños, tener un hotel. Pero no un hotel cualquiera. Quería que fuese tal cual se lo imaginaba, así que fue él mismo quien diseñó los planos del edificio de 3 pisos, en el que habría habitaciones para rentar como cualquier otro hotel, pero también un piso dedicado a tiendas como una joyería y otra farmacia. La idea principal era que el hotel estuviera pronto para la Exposición Mundial Colombiana, que iba a celebrarse en los primeros años de la década de los 90, por lo que inició la construcción en 1887, aunque se vio interrumpida al año siguiente cuando los arquitectos y la compañía de metal que estaban trabajando en ella denunciaron que Holmes se había negado a pagarles. Denuncia por la cual el doctor acabaría siendo llevado a tribunales, donde se le obligó a pagar el monto adeudado. Entre idas y vueltas, la construcción terminó varios años después, en 1891. Habían participado en ella varias empresas, por lo que nadie estaba seguro de los planos originales del hotel y mucho menos de sus detalles. Holmes fue contratando a varias empresas diferentes de constructores para que nadie supiera al 100% cómo era el plano del hotel. Conocido como El Castillo por sus similitudes a una fortaleza, el hotel se inauguró el 1 de mayo de 1883. Constaba de 3 pisos, un sótano, más de 60 habitaciones, 51 puertas y decenas de escaleras que no llevaban a ningún lugar. Cuartos secretos y otros tantos detalles que no eran visibles para los huéspedes, que al entrar al hotel veían un establecimiento como cualquier otro. No se imaginaban que era el castillo del horror. En el último piso del edificio se encontraba el despacho del dueño del hotel, desde donde Holmes podía controlar absolutamente todo lo que sucedía en las habitaciones, incluso las vidas de sus huéspedes, y es que el doctor había hecho instalar un sistema de cableado eléctrico bajo el suelo de las habitaciones, lo que le permitía seguir los movimientos de los clientes. Pero eso no era lo único macabro que había hecho instalar. En las habitaciones también había instalado cañerías de gases venenosos que podía abrir a su gusto cuando quisiera para acabar con quienes estuvieran dentro de las habitaciones. Podía mover las paredes de algunas suites para aplastar a quienes dormían allí y muchísimas más trampas mortales de las que sus huéspedes fueron víctimas. Pese a la extraña apariencia del hotel, nadie creía que realmente fuese un edificio ideado con el objetivo de torturar y acabar con la vida de las personas. Para el resto de la población de Chicago, el hombre de 30 años era un hombre rico, educado y elegante, dueño de una personalidad encantadora. Ese mismo año su nombre empezó a aparecer en los periódicos, pero todavía de una forma positiva. En algunas ocasiones se trataban de artículos, de anuncios que publicaban ofreciendo distintos puestos de trabajo para su hotel. La única condición era que los aspirantes tuvieran un seguro de vida. Durante la misma época publicó en varios diarios otro tipo de anuncios. Describiéndose como un hombre atractivo y millonario, dejaba saber que buscaba esposa. Lo que buscaba en realidad eran nuevas víctimas para estafar y lo consiguió durante varios años más. Volviendo a su hotel, con el inicio de la Exposición Mundial Colombina, el establecimiento empezó a recibir turistas de todo el mundo. Según muchas fuentes afirman, ese era el objetivo con el que Holmes había creado el hotel: atraer turistas adinerados a los cuales asesinar para quedarse con sus riquezas. Muchos de estos huéspedes nunca volvieron a ser vistos después de pasar una noche en ese hotel. Estas desapariciones misteriosas iniciaron una especie de leyenda urbana que llegó hasta la prensa, que pronto se hizo eco de ellos. Oficialmente el castillo pasó a ser conocido como el Hotel de la Muerte o el Castillo de la Muerte, al que se le dedicaban varias páginas de todos los diarios locales. Afirmaban que dentro de las instalaciones había una cámara de tortura, una cámara de gas y un sótano con un horno crematorio en donde se deshacía de sus víctimas. Pero, ¿qué había de real tras estas acusaciones? Puede que Holmes no haya acabado con la vida de los turistas que llegaron a su hotel con motivo de la Exposición Mundial Colombina, pero no queda dudas que acabó con la vida de decenas de personas, en específico mujeres. Se trataba de aquellas mujeres que viajaban solas desde zonas rurales de Tennessee o Kentucky para conocer la gran ciudad y
decidirían quedarse en el hotel de un hombre guapo, amable, en el que las chicas confiaban de inmediato. Las formas en que acababa con sus vidas eran diferentes. A algunas de las mujeres las ahorcaba con sus propias manos, a otras las mataba liberando los gases tóxicos de las tuberías, a algunas de sus víctimas decidía golpearlas hasta la muerte, mientras que a otro montón decidía someterlas a un profundo dolor en macabras máquinas de tortura. Cuando había terminado con ellas, se deshacía de sus cuerpos a través de una especie de tobogán similar al que normalmente hay en los hoteles para lanzar la ropa sucia, desde las habitaciones hasta la lavandería. Aunque en el caso del hotel de Holmes, este tobogán no llevaba a una lavandería sino al sótano donde se encontraba su macabro laboratorio. En un principio allí Holmes disolvía los cuerpos de sus víctimas en ácido sulfúrico, los reducía a polvos quemándolos en un incinerador o los sumergía en cubos llenos de cal. Una de sus primeras víctimas fue Julia Smith, una mujer de 31 años de edad que estaba casada con el Dr. Lawrence Isilius Conner, más conocido como Ned. El matrimonio se había mudado al establecimiento de Holmes en el año 1890, donde Ned trabajaba en la tienda de joyas ubicada en el primer piso. Sin embargo, cuando este descubrió el amorío que su esposa mantenía con Holmes, renunció a su trabajo y se fue a vivir lejos, dejando a Julia y a su hija Pearl en el hotel solas, aunque continuó con su relación con el director del hotel, por lo menos hasta diciembre de 1881, justo antes de Navidad, cuando ella y su hija de 5 años desaparecieron. Cuando le preguntaron a Holmes sobre ellas, el doctor dijo que Julia se había ido de imprevisto a ver a una de sus hermanas, que estaba gravemente enferma, pero después de unos días cambió la historia, diciendo que en realidad había tomado un avión para ir a ver a Ned y pasar las fiestas de Navidad con él. Tras ser atrapado, Holmes volvería a cambiar la historia para decir que en realidad Julia había fallecido mientras le practicaba un aborto y él había envenenado a la pequeña Pearl para esconder lo que realmente había pasado. Otra de sus víctimas fue Emmeline Seagrand, una chica de 23 años que había empezado a trabajar en el hotel en mayo de 1892. El puesto por el que había sido contratada era para el de secretaria, pero como casi todas las mujeres que rodeaban a Holmes, acabó en una especie de relación romántica durante los 6 meses que trabajó allí con él. En diciembre de ese mismo año, varias personas notaron que la relación entre Emmeline y el Dr. Holmes parecía ya no ser la misma, y justo para ese momento Emmeline desapareció. A sus padres les llegó una carta, supuestamente escrita por ella, en la que decía que se había ido con un hombre llamado Robert Phelps, pero no aportaba más información. Su equipaje vacío fue enviado poco después a la ciudad de Anderson, en Indiana, de donde era originaria. A la desaparición de esta empleada le siguió la de otra, Emily Van Tassel, quien se había ido de casa en busca de una mejor vida. A estas dos muertes le siguió la de Minnie y Ann Williams, en julio de 1893. A la primera la había conocido años antes en un viaje de negocios a Boston, y como muchas otras mujeres antes, la joven se había dejado enamorar por los encantos de Holmes, que durante unos meses vivió junto a ella en Boston. Cuando finalmente tuvo que volver a Chicago, él y la joven de 24 años siguieron intercambiándose cartas de amor, hasta que en febrero de 1893 Holmes le ofreció un trabajo en su hotel como su taquígrafa personal, algo que la chica aceptó de inmediato. Al mudarse junto a él, Holmes convenció a la joven de que traspasara su propiedad en Fort West a un hombre llamado Alexander Blonde, que era casualmente un alias de él mismo. Finalmente, Minnie hizo el traspaso en abril de ese año y desde entonces ella y Holmes comenzaron a presentarse como esposos, llegando incluso a vivir juntos en un apartamento de Lincoln Park. En julio de 1893, Annie, la hermana menor de Minnie, llegó para visitarlos e incluso llegó a escribir cartas a su familia sobre lo emocionada que estaba de estar en Chicago. Sin embargo, ese mismo mes, ella y su hermana mayor desaparecieron. En todo caso, se sabe que Holmes se movilizaba por el dinero, por lo que pronto se dio cuenta que sus víctimas podían constituir un negocio en sí. Ya no se deshacía de sus cuerpos de forma rápida de las formas que había hecho antes, sino que se tomaba más tiempo. Desollaba su piel, les extraía los órganos y el esqueleto para venderlos a distintos compradores, siendo la mayoría de sus compradores estudiantes de medicina. Él se quedaba con las joyas y otras pertenencias
y el resto de cosas que no podía utilizar de sus víctimas las quemaba o se deshacía de ellas de formas que no quedara resto alguno. El relativo éxito del castillo acabó en octubre de 1893, cuando terminó la exposición mundial dedicada al descubrimiento de América y Cristóbal Colón. Los ingresos de Holmes disminuyeron considerablemente, haciendo imposible poder mantener el estilo de vida que llevaba hasta el momento. Cada vez con más necesidad de dinero, Holmes decidió recurrir nuevamente a la estafa, esta vez contra su propio hotel. Incendió el tercer piso del edificio para cobrar la prima del seguro, que rondaba los $60.000. Nunca pensó que la aseguradora podría llegar a hacer una investigación previa antes del pago. Una pequeña investigación logró demostrar que el incendio había sido provocado. Holmes fue oficialmente acusado de estafa, pero no fue posible atraparlo, ya que había huido a Texas, donde tenía la propiedad que Williams le había pasado meses antes. Durante un tiempo, Holmes se mantuvo viajando por lo largo de Estados Unidos, realizando diferentes estafas a aseguradoras en conjunto con su cómplice Benjamin Pitezel, época en la que se mantuvo asesinando sin mucha razón de ser. De vuelta a Texas, Holmes robó varios caballos para enviarlos a San Luis, donde los vendía por precios exorbitantes. Fue gracias a esta estafa que el hombre fue finalmente atrapado y enviado a prisión. Mientras estaba en prisión, Holmes empezó a planear una nueva estafa de seguros con su compañero de celda Marion Hedgepeth. La idea era que el doctor contrataría una póliza de visa por $10.000, Marion iniciaría un fuego para fingir la muerte de Holmes, quien recibiría un total de $500 para ser capaz de afrontar los gastos de abogados que pudiera necesitar por el incendio. Cuando ambos fueron liberados gracias a un sistema de fianza, intentaron llevar a cabo el plan, pero al igual que con el incendio del hotel, la aseguradora hizo una investigación y determinó que la situación era sospechosa y no les pagó. Holmes decidió intentar esa misma estafa en Filadelfia, aunque esta vez sería su cómplice Benjamin Pitezel quien iba a fingir su muerte. Holmes haría creer a la aseguradora que Pitezel había fallecido y para demostrarlo les mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Una vez que, teóricamente, muriera, que en realidad era fingido, la esposa de Benjamin cobraría la prima y la repartirían entre los tres, pero Holmes en realidad tenía otros planes. Ya no quería compartir dinero, quería todo para él, así que en lugar de seguir el plan, decidió acabar con la vida de su cómplice Benjamin para cobrar el dinero de la póliza únicamente él. Para eso convenció a la mujer de Benjamin de que todavía estaba vivo y que aquello era una de las tantas estafas que habían hecho a lo largo del país. Sin embargo, Benjamin desapareció y su esposa comenzó a preocuparse intentando obtener respuestas de Holmes. Preocupado porque sus estafas se dieran a conocer, Holmes no dudó demasiado en acabar con la vida de la mujer de Benjamin y la de sus 3 hijos. Asesinó a toda la familia Pitezel. Sin embargo, no fue suficiente para cubrir sus rastros. Fidelity Mutual Life Association, la compañía de seguros en la cual semanas antes había cobrado la póliza de vida por la muerte de Benjamin, recibió en 1894 una carta de Marion Hedgepeth, el ex compañero de celda de Holmes, quien se había enterado de la muerte de Benjamin, pero no creía que fuera cierta. Después de todo, el doctor le había contado cómo en varias ocasiones él y su cómplice habían hecho ese fraude económico. Enfadado porque Holmes nunca le había pagado los $500 que le había prometido, Hedgepeth escribió una carta detallando las dudas que tenía respecto a la muerte de Pitezel, de Benjamin, y aquello sería el comienzo del fin para el primer asesino serial de Estados Unidos. La propia compañía de seguros tenía sus dudas desde el principio, y es que el cuerpo que se les había presentado como el de Benjamin Pitezel estaba tan dañado que era imposible determinar si era o no quien decía ser. Presentaba terribles quemaduras y su cabeza y torso eran imposibles de reconocer. Según lo que se dejó saber a la aseguradora en un principio, se debía a que Benjamin había fallecido en una explosión mientras descansaba en su apartamento. Sin embargo, la autopsia realizada por la aseguradora encontró una cantidad considerable de cloroformo en el estómago del hombre, aunque la causa de muerte fue determinada como asfixia, sin poder aclarar si se debía a la inhalación de humo, otro veneno o si había sido simplemente asesinado. En conjunto con la carta de Hedgepeth, los investigadores de la aseguradora volvieron a revisar todo el caso, encontrándose con que la carta a través de la cual Holmes había solicitado cobrar la póliza era igual de extraña que las condiciones de la muerte de Benjamin Pitezel. Entre la carta, Holmes ofrecía descripciones físicas de la víctima, pero estas eran contradictorias entre sí. Por ejemplo, decía que no conocía quién era el dentista de su amigo,
y unas frases después decía que Benjamin no cuidaba su higiene bucal. Otras de sus descripciones eran vagas, como decir que su cabello era grueso, de color negro o algún tono similar, aunque también decía que tenía tendencias a la calvicie. En la misma nota, Holmes afirmó que Benjamin le debía $180 y preguntaba si los tenía encima a la hora de fallecer o si ese monto sería tomado de la póliza para pagarle a él. En una segunda nota enviada a las oficinas de la aseguradora, Holmes se ofreció a reconocer el cuerpo, pero el agente de seguros le explicó que esto debía ser hecho únicamente por un familiar de la persona fallecida. Para Holmes, un estafador con experiencia y un hombre completamente cínico y despiadado, esto no fue un problema. Se puso en contacto con una de las hijas de Benjamin, que había dejado con vida, y la convenció de ir con él a reconocer el cuerpo a la morgue de la aseguradora. Fue así como Holmes se hizo del pago de $10,000 correspondientes a la póliza, aunque la compañía sospechó sobre la posibilidad de que estuviese haciendo fraude desde un inicio, algo que la carta que mandó Marion Hedgepath hizo que aumentara. Cada vez más convencidos de que habían sido estafados, Fidelity Mutual Life Association contrató los servicios de la reconocida agencia de detectives privados Pinkerton para que rastrearan y arrestaran a Holmes. Lo encontraron hacia finales de ese mismo año en Boston, donde el estafador y homicida había intentado esconderse viviendo bajo varios alias en diferentes partes de la ciudad. Fue arrestado en un apartamento ubicado en el número 838 de Columbus Avenue el 17 de noviembre. El apartamento quedaba sobre una farmacia en la que Holmes había conseguido trabajo utilizando otro nombre. Bajo la atenta mirada de todo el vecindario, Holmes fue detenido para ser extraditado hacia Chicago bajo los cargos de fraude. Una vez en la cárcel, Holmes no tuvo problemas en confesar lo que había hecho. Dijo que después de encontrar un cuerpo lo bastante similar al de Benjamin, rentó una casa, puso el cadáver en una de las habitaciones del segundo piso y prendió fuego al cuerpo para deformarlo y asegurar que esa había sido la causa de la muerte. Todo eso lo hizo junto a Benjamin, es decir, mientras su cómplice todavía estaba vivo. Aunque cuando este comenzó a pedir la parte de su dinero que le correspondía, es cuando Holmes decidió deshacerse de él. Investigando sus declaraciones, la policía de Chicago notó que tanto la esposa como 3 de los hijos de Benjamin estaban desaparecidos y aquello encendió las alarmas. Tras un largo interrogatorio, Holmes confesó que Cassie, la esposa de Benjamin, estaba al tanto de la estafa, por lo que cuando su esposo no apareció, comenzó a ponerse nerviosa y a hacerle preguntas sobre el paradero de su esposo. Holmes, que siempre había tenido un talento para manipular a la gente, no tuvo problemas para convencerla de salir con él de su casa para ir a visitar a Benjamin, donde se escondía durante un tiempo. Evidentemente el plan no era este, porque Benjamin estaba sin vida. El plan era asesinar también a Cassie. Alice, Howard y Nellie, los hijos de la pareja, fueron enviados con una de sus amigas. Esto dijo Holmes, donde estaban bien y seguros. Cuando le preguntaron quién era esa amiga, Holmes dijo que se trataba de Minnie Williams, a quien había asesinado años antes. El detective Geyer, a cargo del caso, descubrió que su historia tenía fallas cuando, al revisar las pertenencias del hombre, encontró cartas escritas por los niños que se dirigían a su madre. Decidió descubrir qué había pasado con las criaturas y el detective analizó con todo detalle los datos de las cartas para poder determinar a qué lugar habían sido enviados realmente los niños. Siguiendo ciertas pistas, logró descubrir que los niños estaban en Toronto, Canadá, en una casa que Holmes había rentado. En la casa no había nadie que cuidara de los niños, como Holmes había asegurado. De hecho, al llegar a la vivienda, el detective Geyer descubrió que allí dentro estaban los cuerpos de Alice y Nellie, 2 de los niños. Cuando se enfrentó a Holmes con esta información, este se mostró sorprendido y afirmó que él no tenía nada que ver con lo sucedido y que seguramente había sido Minnie quien había acabado con la vida de las niñas. Por lo que durante semanas la policía se concentró en buscar a esa mujer, aunque la verdad no tardaría en salir a la superficie. Varias personas del entorno de Holmes recordaban la relación romántica que este había tenido con Minnie Williams y todavía recordaban cómo la chica había desaparecido de un día para otro sin dejar rastro, lo que obviamente generó todavía más sospechas e impulsó que se allanaran las diferentes propiedades en las que Holmes había vivido durante su estancia en Chicago. Fue en uno de estos
estos apartamentos donde la policía encontró restos óseos y otras partes de un cuerpo humano, lo que se llegó a la conclusión que pertenecían a Minnie. La investigación permitió llegar a otro apartamento que Holmes había alquilado en Indianápolis, donde se encontró el cuerpo sin vida del hijo de los Petersell. Que la investigación llegara al castillo fue solo cuestión de tiempo y cuando lo hizo se descubrieron una serie de horrores todavía peores. Los métodos sumamente planificados de tortura y homicidio eran de por sí macabros, pero la policía también descubrió allí todo tipo de restos humanos, trozos de cuerpos brutalmente desmembrados y en clara descomposición, que hacía imposible determinar a quiénes pertenecían o siquiera cuántas personas habían sido asesinadas en ese hotel del terror. Sin embargo, la policía no contaba con la evidencia necesaria para acusarlo del homicidio de estos casos. Fue justamente por la falta de pruebas que Holmes solo fue llevado a juicio por la muerte de su cómplice Benjamin Petersell. Dicho proceso judicial inició en octubre de 1895 y en él se expusieron todos los detalles de la investigación, lo que hizo obvio que el acusado había acabado no solo con la vida de Benjamin, sino también con la de sus 3 hijos. El veredicto no llevó demasiado tiempo. Holmes fue encontrado culpable y condenado a la horca, lo que generó un alivio en la población norteamericana que seguía de cerca el caso. Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado, y es que apenas unos días después de que se diera a conocer la condena del criminal, Holmes aceptó la oferta de $7.500 que le ofrecía el periódico Hertz y escribió una carta en la que admitía haber asesinado a otras 27 personas dentro de su hotel, una cifra que las autoridades y la población en general consideraban que era mucho menor que la verdadera. Finalmente, Holmes fue ejecutado el 7 de mayo de 1896, como decía su sentencia judicial. Fue colgado en la prisión Moyamensing y correspondía únicamente a la muerte de los Petersell. Hasta el momento de su ejecución, Holmes se mostró completamente calmado, sin tener signos de ansiedad, depresión, miedo, nervios. La única preocupación que tenía era lo que podía llegar a sucederle a su tumba, por lo que una de sus últimas peticiones fue que lo enterraran en un ataúd cerrado para que su cuerpo no pudiera ser robado bajo ningún concepto. Al momento de la ejecución, el cuello de Holmes no se quebró de inmediato, como suele suceder en la horca, sino que estuvo 15 minutos agonizando antes de finalmente fallecer. Su cuerpo fue sepultado en una tumba sin identificar en Holy Cross Cemetery, un cementerio católico en el este de Filadelfia. Marion Hedgepeth, quien permitió el arresto de este grotesco criminal, falleció unos cuantos años después, en las vísperas de Año Nuevo de 1909, cuando un policía le disparó durante el robo a un bar en Chicago. El castillo, el hotel de Holmes, fue incendiado en varias ocasiones por personas anónimas que querían borrar el legado de Holmes, pero el edificio nunca colapsó, haciendo todavía más fuertes las leyendas sobre su origen diabólico. En 1938 fue demolido para dar lugar a oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos. En 2017, este caso volvió a tomar relevancia debido a una teoría conspirativa. Se popularizó la idea de que Holmes había fingido su muerte el 7 de mayo de 1896. Esta teoría llegó tan lejos que Janet Monge, antropóloga de la Universidad de Pensilvania, consiguió los permisos necesarios para exhumar el cuerpo y hacer las pruebas correspondientes para acabar con el rumor. Como el ataúd en el que estaba el cuerpo de Holmes había sido protegido con cemento, el proceso de descomposición había sido mucho más lento de lo normal. Su ropa estaba prácticamente en el mismo estado en la que había sido enterrado y su bigote estaba intacto, por lo que comprobar su identidad a través de los registros dentales fue bastante sencillo. Efectivamente, el cuerpo enterrado allí era el de Holmes, lo que acabó con esa teoría de que en realidad había escapado de su muerte. Pese a eso, no deja de ser uno de los asesinos más macabros de la historia y el primer asesino en serie de los Estados Unidos, aunque uno de los menos conocidos. Es extremadamente macabro que creara un hotel del terror, haciéndolo pasar por un hotel normal donde se podía hospedar la gente, pero en realidad era un hotel del terror. La gente entraba y no salían vivos de allí. No solo eso, sino es que eran completamente torturados. Había tantas partes de cuerpos que no se podía identificar a quién pertenecían ni nada, pero lo que sí que se sabe es que sus víctimas fueron sus empleados, sus amantes y algunos huéspedes, ya que son las personas que desaparecían. Dejadme en comentarios si conocíais este caso, qué opináis sobre él y si os ha parecido interesante e informativo. No olvidéis dejar un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!